bueno, si quieres hablamos de Spar un poquito. Sí, bueno, sí, hay Spar, que hablar de él, por supuesto. Así que procede. Austin Osman Spar fue un mago, pintor, artista británico. Él, de hecho, bueno, iba para académico prácticamente. Lo que pasa es que, o sea, era una joven promesa. Era, ya te digo, muy, muy importante el tipo, o sea, la valoración que tenía, ¿no? Dentro de los círculos artísticos así. Y iba para la academia. Lo que pasa es que en un momento dado, pues no sé, se le encendió la chispa. Y nada, se puso a crear sigilos. De hecho, él es un poco el inventor, entre comillas, de los sigilos, aplicados sobre todo a la magia del caos, ¿no? Él cree lo siguiente, él tiene mucha fijación con el tema del deseo. Él cree que mientras se desea algo, es complicado que aquello se cumpla. Pero si se deja de desear, ahí ya nos tenemos que, claro, ya nos vamos hacia el yoga, ya nos vamos hacia el budismo y todos estos conceptos, ¿no? De la no existencia, del el no deseo, el vivir como una planta sin o sea, es así, quiero decir, es él, pues claro, también le pasa como a Crowley, que aúna un poco Oriente y Occidente y coge muchos elementos de igual que Crowley cogía mucho el tantra y todo esto, y el hinduismo y el yoga, pues Spar va también por ahí. Lo que pasa es que Spar lo que hacía es que entraban unos trances místicos del copón y se ponía a pintar. Y él lo que hacía es que claro, era un personaje muy excéntrico. O sea, él tenía un sótano en el que él pintaba unas obras muy chulas. La verdad es que en internet están, o sea, Sí. muy, muy, bueno, que se acercan incluso al surrealismo, ¿sabes? Y era un personaje súper peculiar. Y yo creo que de él toma muchos elementos Dukes en cuanto a lo que te digo de los sigilos, la magia un poco más, porque Osman Spare tampoco era. Él lo que pasa que creó el Zoskia, que era una especie de también pues como de sistema mágico, pero era mucho más pragmático que, por ejemplo, los Rosacruces o los masones, y mucho más individualista, porque ahí es donde va. Dukes es un individualista y Crowley... Sí, el mensaje político, libertario, eso, anarquista, por supuesto. es imposible De hecho, hay separarlo. si quieres te cuento una historia muy Cuenta. curiosa de Spar, y es que tuvo una guerra mágica, según se dice, con Hitler. Resulta que, si no recuerdo mal, Hitler, bueno, o el entorno de Hitler le pidió un cuadro a Spare, y este lo hizo, pero se lo quedó. Y entonces lo que hizo es hacer magia con el cuadro para que al bando nacionalsocialista le fuera mal en la Segunda Guerra Mundial. Es una historia curiosa, ¿no? También se sabe la de Crowley, ¿no? Que también, si no recuerdo mal... era muy... Bueno, y fue también un poco espía. Sí. Al final la magia muchas veces pues, va un poco de la mano de la ideología, muchas veces política, de... Sí, o las SS con sus runas, o No, sea... claro, es una locura. Que yo creo que lo que hablabas al principio, cuando desdeñas el ocultismo, porque te puede interesar o no, te pierdes una parte de la historia porque el ocultismo, Sí. paradójicamente, está muy presente y muy visible a poco que rasques. De hecho, hay un libro muy recomendable de Gary Lachman, que es era el bajista de Blondie, del grupo Sí. Blondie, pero luego el hombre pues tiró por otros derroteros Que salió hace poco más, sí. mucho más místicos, y si no me recuerdo mal, el libro se llama Ocultismo en la política, Sí. si no recuerdo mal, y en él es súper interesante porque crea una larga historia del ocultismo a lo largo de la política desde, pues no sé si empieza... Sí, prácticamente muy también atrás en el tiempo. en la Revolución Francesa, prácticamente. Sí, muy Y atrás aparte en el tiempo. y es fácil de conseguir ese libro porque salió hace 2 años. Muy poquito hace que Muy ha salido. poco. A algunos les va a doler porque es una colección que dirigía Javier Sierra. O cultura, ¿no? Que se llama, Sí, ¿no? o cultura, pero hay que reconocer que de los libros de ocultismo, digamos, que hablan de ocultismo, porque no se puede que sea un libro ocultista, de los que hablan de ocultismo, personalmente de los que se han traducido, yo creo que es el mejor que hay. Sí, es un libro muy interesante porque te habla desde, por ejemplo, un ocultista más clásico como es Papí, que el doctor Gerard Encausse, que era, bueno, de hecho tenía ascendencia gallega, y era un autor, era un mago que rivalizó en la corte de Rusia de los zares con Rasputín. O sea, ahí te das cuenta de cómo el tema ocultista muchas veces se introducía hasta en la corte, ¿no? Y se introducía en parte de, pues un poco de la política y la forma de llevar un país, ¿no? Y también hay casos, se trata también el tema de Charles Manson, es decir, es un libro muy interesante y al final es lo que tú dices, va un poquito de la mano a veces estos temas, ¿no? Oye, que no se me olvide porque estamos acabando, nos habías prometido que nos ibas a hablar de magia del caos y de música. Vale, sí. Bueno, con respecto a eso, claro, yo simplemente quería hacer referencia
pues bueno, es que también te puedo hablar de telema y de música, pero bueno, si quieres reduzco más a Magia del Caos. Magia del Caos y música, pues mira, por ejemplo tenemos la explosión de, por ejemplo, Genesis Pure Rights, el templo psíquic, ¿cómo es? El templo psíquico de la juventud, Psychic TV, ¿no? Creo que se llama... es que ahora no recuerdo muy bien el nombre del grupo, pero es Psychic TV o... Sí, creo que es Psychic TV. El grupo de Genesis Pure Rights, que es un mago, de hecho. Coil, por ejemplo. Coil es un grupo de música experimental. Todos esos artistas beben profundamente de la magia del caos. De hecho, Coil tiene creo que es un EP que se llama Zoskia, incluso unos locos de la magia del caos. Super referencia, un montón de referencias a Austin Osman Spar, y creo que de alguna manera va muy de la mano porque la magia del caos tiene un componente anarquista fortísimo y punk, en cierta manera. Y estos grupos tienen también una impronta y unas ideas, como te digo, anarquistas muy fuertes. Entonces, al final es un poco que se da la mano, ¿no? La magia con la música de esa época, sobre todo. Y es lo que te digo, Genesis Pure Rights tiene un sustrato ocultista muy fuerte, y Coil también. Luego, como te digo, pues nos podemos ir al telema y podemos hablar de Current 93, por ejemplo, que es un grupo que ha dedicado, eso ya es neofolk, pero es un grupo que ha dedicado pues, un montón de temas, de letras a Aleister Crowley, que el autor con 15 años estuvo en la OTO, ¿sabes? Uno de los autores más de la Ordo Templi Orientis, que es es un poco es una de las órdenes que más tienen que ver, bueno, que estuvo, ¿no? Bajo el mandato de Crowley bajo la representación de Crowley durante bastantes años. Entonces creo que es muy interesante porque hay una relación también bastante fuerte con el ocultismo y la música, y la verdad es que da para muchísimo. Oye, ya para terminar, ¿qué podemos esperar de Aurora Dorada en los próximos meses? ¿Con qué nos vas a deleitar? Sí, pues la verdad es que como ahora tenemos lo del Patreon, no podemos revelar gran cosa porque las novedades así más últimas tienen un acceso previo, no puedo decir de alguna manera, a la gente que está suscrita al Patreon. Claro, es una de las ventajas, ¿no? de estar allí. Pero sí que te puedo decir... Por cierto, ¿cómo se suscribe la gente para el que lo esté oyendo? Claro, muy fácil. Simplemente pues entra en patreon.com, se busca Aurora Dorada Ediciones, y eso sí está en inglés, pero bueno, no es muy complicado. O sea, es bastante intuitivo. Vale. Y en un recuadro pone Become a Patreon, conviértase en un Patreon, y ahí hay 4 opciones, porque va por precios. Y simplemente es como un crowdfunding, te da, hay varias cantidades que puedes pagar y te ofrece unas cosas. Es muy similar, similar al crowdfunding, y la verdad que es un... Pero aunque no os puedas dar títulos, sí, claro, ponnos la miel en los labios. Pues mira, sí que te digo que vamos a inaugurar ya la línea de narrativa. Es decir, hasta ahora hemos sacado 2 ensayos, pero esta editorial no va a ser una editorial solo de ensayos, va a ser también de ficción, de narrativa. Entonces, sí que el próximo libro, que va a salir seguramente en septiembre, va a ser un libro de ficción, además de un autor español. Y bueno, con respecto a eso no puedo dar más detalles, claro, pero luego sí que es verdad que bueno, pues vamos a sacar pues bastantes libros ya te digo, de ocultismo, muy en relación, por ejemplo, con la contracultura, ¿no? Ya te digo, es que nos interesa muchísimo todo el tema contracultural, ¿no? Y todo el tema un poco... al final nos interesan los libros raros, los libros alucinados, los libros estrafalarios. Nos interesa mucho lo bizarro, ¿no? Al final, porque también, como te digo, es una parte de la contracultura y está ahí, es muy interesante. Oye, pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A todos los que habéis seguido el programa, nada, entráis en Aurora Dorada, miráis los libros, se los encontraréis. Nos veremos, espero, la semana que viene. Carlos y yo nos vamos a exhumar un cadáver y nos vamos a hacer un pequeño rito. Y nada, chicos, hasta dentro de 7 días. Muchas gracias, Javier. Venga. Gracias, las que tú tienes. Hasta la semana que viene a todos. Hablaremos del 50 aniversario del viaje a la Luna de Kubrick. How happy is the human soul, not enslaved by dull control, left to dream in a Roman play, shed the guilt of former days, walking on the foggy shore. Watch the waves come rolling home. Through the veil of pale moonlight, my shadow stretches out its hand.
Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.